Las palabras de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y justamente para analizar todo ello a continuación le vamos a dar la bienvenida a Dimitri Semancha, exministro del Interior, que nos acompaña en esta ocasión conectado con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Caroline, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y para justamente analizar todo lo que viene aconteciendo en nuestra coyuntura nacional respecto a ese paro que se ha acatado por parte de los transportistas debido a la ola de extorsiones que se continúa viviendo. En un primer momento se dictaminó como primera medida un estado de emergencia para tomar mayores acciones y bajo este esquema finalmente podamos contener la inseguridad ciudadana, pero lo que damos cuenta es que realmente esto no está siendo así y más bien el día de ayer reportábamos que, por ejemplo, un centro comercial como Mega 80 había sido incendiado producto de una extorsión que venían recibiendo. La empresa de transporte Urano Tours también denunciaba que uno de sus vehículos había sido baleado producto de las extorsiones. Entonces vemos que esta inseguridad ciudadana continúa. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué tiene que suceder o qué acciones tiene que tomar el gobierno? Porque el día de ayer veíamos posición diferente de la presidenta de la República, Dina Boluarte, donde incluso mencionaba, ¿no?, que no le parecía que se acate el paro el día de hoy. A ver, en principio me parece un error por parte del gobierno, ¿no?, tratar de minimizar el esquema del paro de hoy, ¿no? Hay que concentrarse en el pedido del paro, el por qué se genera un paro como este. Por primera vez, quizás en la historia republicana, vemos que sindicatos y gremios de transporte llaman a un paro no para buscar mejoras económicas ni por problemas del aumento del combustible, sino para exigir seguridad. Hemos llegado a un punto en lo que las personas, los gremios, los sindicatos tienen miedo de seguir trabajando porque están siendo extorsionados y esa extorsión se ha materializado en casi más de 20 atentados contra gremios de transporte. Por lo menos hay 3 o 4 personas que han sido asesinadas productos de la extorsión y es ahí donde tiene que poner el foco el Estado. El gobierno tiene que poner el foco en el origen que está permitiendo que hoy tengamos un paro nacional. Eh, Se está exigiendo seguridad y creo que esa es una exigencia que más allá de si hay o no hay paro, si quién lo acata y quién no lo acata, es una exigencia de toda la ciudadanía, de los 30 y tantos millones de peruanos. Entonces, ese es el foco. Y yo creo que más allá de convocar o llamar a la reflexión a la ciudadanía para que no participe en el paro, sería bueno que salga para expresar qué acciones puntuales va a tomar no solamente el gobierno, sino todo el aparato estatal, no solamente la policía, no solamente llamar a un estado de emergencia en más de 14 distritos, que finalmente no se traducen para la ciudadanía en una mejora en su condición de ciudadanos y en el sentirse un poco más cuidados. Lo que se necesitaría es ver por parte del gobierno una decisión firme frente a estos problemas. Más allá de si hay o no hay paro, salir a decir sobre la inseguridad, hemos tomado tales decisiones que han dado tales resultados, pero hay cosas que todavía faltan hacer y estamos tomando. Por ejemplo, la convocatoria a un Consejo de Estado. La Presidenta podría fácilmente llamar a una convocatoria extraordinaria del Consejo de Estado donde participa el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y además puedan participar instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, es decir, todo el aparato del Estado para discutir a profundidad qué hacer frente al incremento de la violencia, ¿no?, y la criminalidad, porque no estamos hablando acá del incremento de números de delitos, sino que los delitos se han vuelto más violentos, que los delitos ahora están acabando en el asesinato de personas, porque estamos viendo que hay más sicariato, que las extorsiones ahora golpean directamente a la persona, al transeúnte. Se está extorsionando a las bodegas, ni qué decir de los restaurantes, las farmacias. Ahora se está acercando más este tema de la criminalidad a lugares donde antes no aparecían. Entonces, no sé si estamos repitiendo lo que nos pasó en la época del terrorismo con Sendero y la MRTA, que Lima no se dio cuenta hasta que comenzaron los atentados en el centro de Lima o en los distritos. Entonces hay que tomar acciones y las acciones tienen que traducirse en decisiones firmes por parte del Estado, no solamente del gobierno. Tiene que haber
un compromiso por parte de los gobiernos locales, porque los gobiernos locales son los que fiscalizan. Cada una de las acciones delictivas que se realizan en nuestro país están vinculados a bares, a prostíbulos, a hoteles, a lugares donde se vende o se comercializa cosas robadas. ¿Y quién da la autorización para que estos comercios sigan abiertos? Los gobiernos locales. Entonces tiene que haber un compromiso de parte del gobierno local de fiscalizar. Tiene que haber un compromiso por parte del Ministerio Público de salir dentro de esa fiscalización a verificar que se esté cumpliendo la ley. Tiene que haber un compromiso por parte de la policía, pero también tiene que haber un compromiso por parte del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia a través del INPE, para que las cárceles no sigan siendo un espacio donde se sigan cometiendo delitos, porque la realidad es esa. De nada sirve que un delincuente termine preso porque desde la cárcel él sigue cometiendo delitos de extorsión, delitos de sicariato, puede mandar a matar a alguien. Desde las cárceles se siguen coordinando acciones delictivas. Entonces, tenemos la exigencia del Estado es que el Estado salga y dé respuestas claras frente a cada una de esas situaciones para ver cómo como Estado van a enfrentar el problema. Pero el problema es que la mandataria muchas veces no rinde cuentas, ¿no? Recién después de más de 100 días ha hablado con los medios de comunicación. También para el análisis queda también luego el hecho de cómo le contestaba a cada medio de comunicación en esa ronda de preguntas, bastante déspota de su parte sin duda, pero habló sobre el ministro del Interior y lo defendió, así como en su momento él la defendió a ella capa y espada. Ahora sucede lo propio y lo que le ha solicitado a la población es que pueda darle más tiempo a Santibáñez para que pueda realizar una mejor labor. ¿Le parece si lo escuchamos y venimos con los comentarios? Por supuesto, vamos a escucharlo. Bien, vamos a escuchar entonces la declaración de Dina Boluarte a continuación para darle más tiempo, que es lo que ha solicitado hacia Santibáñez, el ministro del Interior. Tenemos para mañana un paro convocado respecto del gabinete, o en este caso en particular del ministro del Interior. Créanme de que asumir un ministerio no es como que un trabajo meramente administrativo, es mucho más complejo. Y hay que darle el tiempo a los ministros y a los funcionarios para que puedan demostrar resultados. El trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior y nuestra Policía Nacional, las cifras hablan por cuenta propia de cuántos capturados, de cuántas bandas desarticuladas, de cuántas organizaciones criminales desactivadas. Ahí están los resultados. Tenemos que darle la oportunidad a los ministros a que den seguramente mayores resultados. El cambio de ministros de un día para otro o a cada rato genera desestabilización en lo que es la gestión pública. Los que saben de gestión pública entienden de lo que estoy hablando. Muchas gracias. Bien, fueron las palabras de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, ¿no? Asegurando que lo ideal no es un cambio de ministro, que hay que darle más tiempo a Juan José Santibáñez. ¿Qué le parece a usted la gestión que viene realizando actualmente Juan José Santibáñez? ¿Es la más adecuada, la más correcta? Porque muchas veces ha venido minimizando muchas cosas, como la inseguridad ciudadana. Comenzaría diciendo que la Presidenta tiene que saber que cuando hay una conferencia de prensa, los medios van a ser incisivos. Las preguntas no siempre van a ser las que a uno les gusta. Yo he estado del otro lado también cuando los periodistas preguntan cosas que muchas veces uno no está con ganas de responder o no tiene los elementos para responder o las respuestas no van a ser las que quieren escuchar. Pero uno tiene que tener como funcionario el manejo adecuado para saber que la ciudadanía necesita respuestas. Más allá de que nos guste o no la forma en la que se pregunta, un presidente, un funcionario no puede molestarse, no puede trasladar esa molestia al periodista que solamente está cumpliendo con su labor, con su trabajo. Ese es uno. Dos, yo he estado en el sector interior y sé que no es fácil el sector. Desde el momento que uno ingresa y comienza a trabajar, se da cuenta de que no todo lo que uno haga desde el sector va a redundar
en el tema de la mejora de la seguridad, porque la seguridad no depende exclusivamente del sector interior. Si uno revisa la ley de seguridad ciudadana, cuando se habla de la seguridad ciudadana no se habla del sector interior, se habla de todo el aparato del Estado, de los 3 niveles de gobierno. Es decir, hay cada uno de los sectores del Estado y de los poderes del Estado que tienen funciones que cumplir para que la seguridad mejore. Es un hecho de que el cambio de ministro no va a solucionar necesariamente las cifras. O sea, que yo pongan a 1 o a 2 ministros más no van a solucionar inmediatamente las cifras. Simplemente quizás va a cambiar el modo como el sector se va a expresar ante la prensa o ante la ciudadanía, pero no va a cambiar el fondo. El fondo es el problema. Entonces, más allá de que si una persona continúa o no, si se le deja trabajar, si es indispensable o no, yo creo que lo que la ciudadanía exige es que el Estado, no solamente un ministro, sino todo el aparato estatal, demuestre un compromiso real para enfrentar este problema. Necesitamos leyes más claras, quizás en algunos momentos más drásticas, sobre el tema del sicariato, quizás aumentar a una cadena perpetua, no lo sé, pero más allá, el ciudadano necesita una discusión al fondo del asunto, no sobre si un ministro sale o no sale, porque estoy convencido, y eso yo lo he visto, que un ministro salga o no salga, no va a cambiar las cifras. Las cifras se mantienen porque son resultado de todo el conjunto del Estado. Entonces necesitamos entender que el sistema de justicia, como ha venido trabajándose en estos últimos 30 años, ha colapsado. Es decir, de nada vale que el policía en este momento detenga a una persona en flagrancia, lo lleve a la comisaría, si esta persona va a ser suelta en menos de 24 horas. Y si no es dada en libertad y es procesada y por último es sentenciada, va a ir a un penal donde va a seguir cometiendo el delito. No he escuchado, por ejemplo, qué van a hacer para la construcción de penales. Nosotros hace más de 15 años en nuestro país no construimos un solo penal y tenemos un superávit de internos. Es decir, hay un hacinamiento. Genera un hacinamiento del 400 o 500%. Se ha mencionado que se va a destinar 3 millones de soles justamente para combatir el hacinamiento. Sin embargo, estrategia en concreto para saber si se va a crear un nuevo penal, si se va a construir un nuevo penal, dónde se va a construir, si se van a mejorar en este caso las celdas. No sabemos qué es lo que se va a hacer con ese dinero. Lo peor de todo es que hace más de 10 años existen 2 proyectos, la construcción del megapenal de Ica y el megapenal de Arequipa. Los 2 proyectos han sido puestos en proceso, pero finalmente los procesos han sido llevados de manera errónea y se han convertido en procesos judicializados. Entonces, tenemos la necesidad de construir penales, pero no se construye hace más de 10 años, ni se amplía un solo penal. Entonces, esos son uno de los problemas que se tiene que discutir de fondo. Se habla de que la policía ahora va a tener un mecanismo más, quizás con el tema de la investigación, pero ¿cuánto de presupuesto se le está dando a la policía para implementar laboratorios de criminalística? Para que cuando suceda un delito y se tenga que investigar, la policía tenga todos los elementos, no le falten reactivos para saber de dónde salió la bala, quién disparó, cómo fue el trayecto. Es decir, necesitamos que las cosas que se dicen para mejorar la seguridad ciudadana se traduzcan en hechos concretos y muchas veces esos hechos concretos son recursos humanos, recursos logísticos, recursos económicos, recursos legales, porque también hay que blindar, en el buen sentido de la palabra, a aquellos efectivos que hacen uso adecuado de sus armas. Obviamente al abuso no vamos a estar nunca de acuerdo. Cualquier agente, el Estado le da un arma para que haga uso y lo hace mal uso de esta, debe ser expectorado de la institución y procesado para ser sentenciado. Pero también tenemos que proteger a aquellos efectivos que hacen uso adecuado de las armas. El efectivo no puede tener miedo de sacar su arma frente al delincuente. Y la realidad es que hoy sí tiene miedo. Un efectivo policial tiene miedo de ver su vida trastocada cuando saca su arma y dispara contra un delincuente porque va a ser acusado de homicidio y va a tener problemas legales y nadie lo va a respaldar. Y lo que se le pide en realidad al gobierno también es, además de acciones, mayor transparencia, ¿no? Si bien es cierto, uno quiere resultados, quiere acciones que se tomen en cuenta lo que está pidiendo la población y que esto se traduzca en un plan que realmente dé resultados y esté aterrizado a lo que sucede en nuestro país. Y también, por otro lado, la transparencia, ¿no? De dejar de minimizar muchas veces el dolor, de dejar de minimizar
en muchas ocasiones lo que acontece en tanto en nuestra capital como a nivel nacional, porque lamentablemente eso hace que no veamos la realidad de lo que pasa, ¿no? Y muchas veces se habla de terrorismo de imagen, que los medios de comunicación son los que supuestamente están persiguiendo constantemente a la Presidenta de la República, pero si no presentamos lo que sucede de un asesinato, de una extorsión, de el vecino que ha sufrido el robo, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo van a conocer justamente ellos acerca de lo que sucede en la realidad de nuestro país? Lo que dices es esencial. La transparencia genera una confianza por parte de la población. Obviamente la transparencia desde el Estado muchas veces es vista como estar rindiendo cuentas a cada momento, pero esa es la función de un funcionario. Además, eso ayudaría mucho a comprender cuál es el plan que se está llevando a cabo, cuál es la estrategia que se está llevando a cabo, y cuando pide tiempo para un funcionario, la población va a entender si le muestra una estrategia que se está llevando a cabo y que va a dar resultados de a 3, 4, 5 meses, y entonces la población va a estar decidida a esperar cuál es el resultado. Pero si no se muestra una estrategia, si no hay un liderazgo por parte del Estado para enfrentar la seguridad, la población va a sentir que no se está mejorando nada. Tenemos estados de emergencia, como lo dije hace un momento, pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estar en estado de emergencia y no estarlo? Si no veo un cambio. O sea, nosotros diariamente nos despertamos, vamos a laborar y no hay un cambio real. No, yo no siento cuál es la diferencia entre estar en estado de emergencia y no estarlo. Claro, Entonces, porque despertamos y vemos un asesinato en San Juan del Lurigancho, otro que sucede en el distrito de Ate, un robo en San Martín de Porres. Y lo peor de todo es que eso se comete en distritos que están en estado de emergencia. Exacto. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál ha sido el cambio? ¿Cuál es la evaluación? Porque además, la norma, cuando uno dicta un estado de emergencia, señala que el funcionario tiene que dar cuenta al término del estado de emergencia, entre los 5 días hábiles después del término del estado de emergencia, tiene que dar cuenta de cuál es el resultado. Entonces la población necesita saber cuál es el resultado, y el resultado no solamente puede ser exigido a una institución, porque si se le exige a la policía va a decir, en el estado de emergencia detuvimos a 500 personas, imaginemos. Pero eso no nos dice nada. Tiene que haber un Estado que aparezca y diga, de esas 500 personas, 400 o 300 fueron procesadas, 250 fueron sentenciadas, estas personas, de estas 250, 200 fueron por el tema de extorsiones. Para ir una respuesta integral. Para ir terminando, porque el tiempo apremia y sabemos que hay que analizar bastante también en lo que respecta a la coyuntura actual política, pero ¿usted considera que si el ministro al término de estos 60 días no tiene resultados alentadores como los que veníamos analizando, debería dar un paso al costado cumpliendo con lo que dijo en su primer momento, cumpliendo con su palabra? Bueno, todos los funcionarios tienen que cumplir con su palabra y todos los funcionarios tienen que hacer lo mejor posible desde lo que tienen que hacer en sus funciones. Ahora, un ministro tiene que dar cuenta a la población sobre las acciones que ha realizado, evaluando realmente cuáles han tenido éxito y cuáles no, para mejorar en aquellas que no han tenido éxito y para impulsar aquellas que sí la han tenido. Si después de 60 o 90 días que ha solicitado el propio funcionario tiempo para ser evaluado, si la evaluación es incorrecta, ya está del lado de ese funcionario en dar un paso al costado, sabiendo que se le ha dado el espacio o el tiempo adecuado, ¿no? Correcto. Bien, vamos a quedar a la espera entonces al análisis de lo que sucederá en estos 60 días. Esperemos que las cifras no sigan siendo desalentadoras, porque aquí no nos gustaría que nuestro país mejore en la seguridad ciudadana. Ninguno de los ciudadanos quiere que fracase ningún gobierno, porque el fracaso de un gobierno nos perjudica a todos y cada uno de nosotros. Nosotros queremos que el sector interior sea exitoso, porque de esa manera vamos a sentirnos más seguros. Si la policía hace un buen trabajo, vamos a estar todos alegres, porque eso significa que vamos a estar caminando en las calles con más seguridad y nuestras familias van a estar más seguras yendo al trabajo, a estudiar, ¿no? No es posible que hoy nuestros hijos tengan que estar en casa, no ir a clases por toda esta situación, ¿no? Correcto. Bien, le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros aquí en Primera Visión. Gracias.